En busca del antimesías. Esau, interpretado por los sabios hebreos del Tanaj. A este apartado no se le realizó filtro en cuanto a quitar las palabras idólatras para que así el espectador tenga una mejor asimilación del video. Esau, o Esab, es Edom, y Edom es Roma. Jacob, mal nombrado, Jacob, es Israel, y Israel es el pueblo de Yahweh. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su vientre había mellizos. El primero en nacer fue pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esau. Luego nació Suaj, agarrado con una yad del talón de Esau. A este le llamaron Jacob. Rollo de Berechit, capítulo 25, pasajes del 24 al 26. Ochea, mal nombrado, Oseas, el profeta, recuerda este comienzo al decir: tomó por el talón a Suaj en el vientre. Rollo de Ochea, capítulo 12, pasaje 3. Por favor, léanlo hasta el pasaje 13. En otros escritos se ha enseñado que el nombre Jacob en el hebreo se compone como: para talón es Akeb. Por otro lado, la palabra hebrea para mano es Yad, y es representada por la letra hebrea Yod, y que está simbolizada en el paleo hebreo por una mano. Es decir que el nombre Jacob no significa ni suplantador ni engañador, sino simplemente mano en el talón. De hecho, su nombre en el hebreo, Jacob, se deriva de la raíz hebrea que significa proteger, por lo que su nombre también significa que Yahweh proteja a través de su yad, o Yahweh ha protegido con su yad. Los sabios intérpretes del hebreo escritural explican por qué Jacob cogió el talón de Suaj. Bien, el talón representa el fin de algo o su conclusión, así como Rosh representa la cabeza y significa el principio de algo. Sin embargo, el talón, hay que señalar, es la característica anatómica que permite a una persona a ponerse de pie con la espalda recta. Al final, Jacob, que es el pueblo de Israel, resultará vencedor absoluto. Jacob estaba frenando el avance de Suaj, Esau, agarrándose de su pie. Este es un signo profético de que Esau, o sus sanguinarios descendientes, no logrará completar su malvada misión en el mundo, porque Jacob lo tendrá sujetado del talón, restándole dominio. Al ser frenado por Jacob, Esau es arrastrado hacia abajo, hacia los niveles inferiores, donde no podrá hacer más mal. Jacob es Israel. En la lengua hebrea, Israel se lee intercambiando el orden de las letras como Rochli, que significa tengo cabeza. Israel sería cabeza y no cola. Rollo de Devarim, mal nombrado Deuteronomio, capítulo 28, pasaje 13. En busca del antimesías. Esau. Interpretado por los sabios hebreos del Tanaj. Esau puede compararse con la serpiente del paraíso que Yahweh Elohim había maldecido en los siguientes términos: él te apuntará a la cabeza y tú le herirás el talón. Rollo de Berechit, capítulo 3, pasaje 15. La expresión alude a la serpiente y al igual que ella, Esau actúa con malicia y doblez y sus caminos son tortuosos, llamado por los sabios Proyecto Jai. Es Jacob, el hijo primogénito de Yahweh. Pues así lo dice el rollo de Shemot, capítulo 4, pasaje 22. El bendito de Yahweh, un alma elevada que había sido predestinada para alejar del mundo las maldiciones que la serpiente, bajo engaños, introdujo al mundo. A nivel geográfico, la mejor ilustración de la sentencia escritural es la situación de la tierra de Israel, que, desde los confines del Mediterráneo, pareciera estar extendiendo su yad en dirección al tacón de la bota itálica. Península Itálica, heredad de Esau.
Rollo de Berechit, capítulo 27, pasaje 39, Rachi. Consultar un mapa. Es muy importante destacar que la identidad de Esau, como Edom, es repetida hasta más de 4 veces en este mismo capítulo. Rollo de Berechit, capítulo 36, pasajes 1, 8, 9, 19 y 43. El color rojo, que en hebreo es Edom, significa que Esau y su descendencia serían derramadores de sangre. No es frecuente que el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, describa los rasgos específicos de las personas, y menos aún, los de un niño que acaba de nacer. Es por ello que estos detalles acerca de este niño nacido rojizo, todo el cual manto de vello, han servido de base para una amplia interpretación descriptiva de Esau. En los nombres de este niño nacido, los comentaristas encuentran rasgos de su carácter áspero y rudo. Mucho más tarde en la historia, durante la ocupación romana de la tierra de Israel, los sabios del Talmud descubrirán en esta sección de la Torá a los sanguinarios romanos asociados con los códigos del nombre de Esau o Edom. Así encontraremos numerosas alusiones despectivas para Esau o Edom en el Midrash que por supuesto no pueden hacer alusión a la persona de Esau como individuo, sino a la salvaje Roma imperial. La Torá registra que Esau es sinónimo de Edom. Y estos son los descendientes de Esau, él es Edom. Rollo de Berechit, capítulo 36, pasaje 1. Jacob dará origen al pueblo de Israel, en tanto que Esau, o Edom, da origen a Roma, esto es la Roma imperial, y la Roma religiosa, como enseguida les explicaré. Fue un israelita, el rey Shlomo, quien construyó el gran templo de Elohim, y fue un romano, el que lo destruyó en el Chana 70 después del Mesías. Según explican los sabios de la Torá, la destrucción del segundo templo coincidirá con el comienzo, la sistematización dogmática y la ascensión del cristianismo, que vendrá a ser la piedra angular de la moralidad y pensamiento filosófico occidental. Los ejércitos de Roma asesinaron millones de Yahudim entre los Chanim 67 y 135 después del Mesías, durante las guerras entre Roma y el reino yahudí. De acuerdo a la tradición yahudí, nos encontramos actualmente en el denominado exilio de Edom, el último de los 4 exilios, el cual viene seguidamente antes de la llegada del Mesías. En el tiempo de Asuero, rey de Persia, Amán, su primer ministro, descendiente de Esau, hizo decretar el exterminio de todos los yahudim de su imperio. Ellos profirieron la misma grande amenaza dicha por Esau, contra su aj, Jacob. Continuamos en el siguiente video de Esau. Recuerda, para entender mejor estos videos, intenta verlos en orden. En busca del antimesías. Esau. Interpretado por los sabios hebreos del Tanaj. Esau, o Edom, tiene en los tiempos modernos hijos espirituales que también han teñido de sangre inocente el mundo. Son las naciones cristianas que han causado el asesinato de millones de Yahudim a lo largo de la historia. Solo hay que recordar, por ejemplo, aquello que se llamó la Santa Inquisición. El resto de las denominaciones cristianas existentes están igualmente asociadas con Roma, en su sentido teológico, ya que mantienen lazos con su idolatría, porque han surgido de ahí, por lo que comparten conceptos, vocabulario, ideario, y no se interesan en las leyes de la Torá. Registros históricos. Los sabios yahudí nos enseñan que cuando la Roma imperial adoptó el cristianismo, Edom pasó a ser la denominación del mundo cristiano. El historiador yahudí Flavio Josefo cuenta que Sefo, nieto de Esau, quien es nombrado en el rollo de Berechit, capítulo 36, pasaje 11, fue el fundador de Roma, ciudad que más adelante se convertiría en la sede de la cristiandad.
Desde entonces, la tradición yahudí considera a los cristianos en general como descendientes de Esau y a los yahudim como descendientes de Jacob. El antagonismo entre Jacob y Esau simboliza hoy la lucha entre Roma, que simboliza el cristianismo, y Yarushalayim, que es el Yahadut o judaísmo. La rivalidad secular entre Roma y Yarushalayim se manifestó pues desde antes del origen de los niños gemelos. Los profetas de la antigüedad sentencian la ruina total de Edom. Esto marca el fin de la idolatría, de la lengua falaz de las religiones ajenas a Israel y de los perseguidores del pueblo apartado. Su verdugo será el Mesías. ¿Quién es este que viene desde Edom, teñido de sangre las ropas desde Bosra? Este viene con espléndido vestido, moviendo con su mucha fuerza. Yo soy quien habla con rectitud, aumentando la salvación. ¿Por qué causa esta roja tu vestimenta, y tus vestidos como el que pisa el lagar? Un lagar he hollado yo solo, y de los pueblos no hay ninguno conmigo. Los pisaré con mi ira, y los hollaré con mi ira, entonces salpicará su sangre sobre mis vestimentas, y todos mis vestidos ensuciaré. Esto está en el rollo de Yeshayahu, mal nombrado Isaías, capítulo 63, pasajes del 1 al 4. La pelea entre estas dos naciones continuará hasta los tiempos de la segunda venida del Mesías, y no Cristo, como mencionan los edomitas. En los últimos tiempos Israel quitará el dominio de Edom, que es Roma, la originadora del cristianismo que tiene en toda la tierra. Sobre esta lectura, comenta la Tanaj Kaz. La metáfora del espléndido vestido se refiere a la grandeza del Creador, que de pronto se mancha con sangre, queriendo decir que, no obstante la cualidad de la compasión, Yahweh castiga a los malvados. Edom fue un pueblo sanguinario con los hijos de Israel, y no se refiere únicamente a los descendientes de Esau, sino a todo aquel gentil que repite su proceder. Página 154 de la Tanaj Kaz. Continuamos en el siguiente video con Edom. En busca del antimesías. Esau. Interpretado por los sabios hebreos del Tanaj. El profeta edomita, Obadiahu, muy mal nombrado Abdías. Obadiahu fue un converso a la confianza de Abraham. Fue un edomita, descendiente de Esau. El libro del profeta Obadiahu, que es el libro más corto del Tanaj, dicta durísimas sentencias contra Edom, contra las naciones que surgieron de él y contra sus hijos ideológicos o religiosos. Obadiahu fue un descendiente de Esau y a la vez un oficial de los ejércitos del rey israelita Ahab. No obstante que todo el libro de Obadiahu condena a Esau, seleccionaremos aquí solo algunos pasajes. 7. Tus aliados solo fueron contigo hasta la frontera, aquellos que están en amistad contigo, te engañaron y te vencieron, aquellos que comieron tu comida, te pusieron una trampa y no pudiste discernirla. 8. Cuando ese Yom venga, dice Yahweh, no destruiré yo a todos los sabios de Edom, y no dejaré ningún acierto en el monte Esau. 10. Por la matanza y el pecado cometidos contra tu Aj, Jacob, la vergüenza te cubrirá, y serás cortado para siempre. 17. Pero en el monte Tzillón habrá liberación, habrá un lugar apartado, y la casa de Jacob tomará por herencia a aquellos que la tomaron a ella por herencia. 18. La casa de Jacob será un fuego, y la casa de Yosef una llama prendiendo fuego, y devorando el tocón que es la casa de Esau. No quedará campos de semilla en la casa de Esau, porque Yahweh ha hablado. Así dice el rollo de Obadiahu. Para la época mesiánica, dice nuevamente Obadiahu. 21. Y subirán al monte de Tzillón, para juzgar al monte de Esau, y será reconocido el reinado de Yahweh Elohim. Numerosos pasajes proféticos de juicio contra Esau, esto es Edom.
contemplados para un futuro no muy distante, se encuentran en los siguientes rollos. Rollo de Yeshayahu 34, completo, rollo de Yirmeyahu, capítulo 49, pasajes del 7 al 22. Rollo de Yehezkel, capítulo 25, pasajes del 12 al 14. Capítulo 35, pasajes del 1 al 15, capítulo 36, pasaje 5. Rollo de Yael, capítulo 3, pasaje 19. Rollo de Amós, capítulo 1, pasaje 11. Y rollo de Ejá, o Lamentaciones, capítulo 4, pasajes 21 y 22, entre otros pasajes. Bien, escuchemos una de las profecías del profeta Yehezkel, quien también profetiza contra Esau, en el capítulo 35, pasajes 4 y 5. Tus ciudades en ruinas dejaré, y tú, desolado estarás. Entonces sabrás que yo soy Yahweh, por cuanto has tenido un rencor continuo sin motivo, y arrojaste a los hijos de Israel en poder de la espada, en el momento de su aflicción, en el momento que la perversidad se completó. Un agregado personal. Si Esau es Edom, y esto es Roma, será por esto que Roma no reconoce el antiguo pacto, como para no recordar a las personas todas las profecías que tiene en su contra, por parte de Yahweh. Aparte de no forzar a la gente con las regulaciones de Yahweh, las cuales solamente son una bendición. Recuerden que la Iglesia Católica necesita devotos para llenar sus arcas. Continuaremos en el siguiente video de Esau. En busca del antimesías. Esau. Interpretado por los sabios hebreos del Tanaj. Entonces, y conectándonos con lo expresado al inicio de esta publicación. Como la cabeza simboliza el principio de algo, el talón significa su final. El hecho de que Jacob estaba agarrando el talón de Esau significa que finalmente Jacob tomará el dominio en el mundo. Cuando el dominio del Imperio Romano sea destruido, con la segunda venida del Mesías, el reinado hebreo del Mesías dominará el mundo entero. El rollo de Daniel, capítulo 2, pasajes 34 y 35, nos dicen: Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de Yadayim, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, quedaron como el tamo de los campos en estío, y el viento se los llevó, sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Las piernas y los pies de la estatua simbolizan el imperio de Roma. Ese imperio será golpeado en los pies, el mismo lugar que Jacob agarró de su aj, y así se establecerá el imperio judeo-mesiánico en toda la tierra. En los tiempos de estos reyes, Yahweh Elohim levantará un reino que nunca será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de Yadayim y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Yahweh ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es auténtico y la interpretación sincera. Más adelante, en el mismo libro de Daniel, se presenta la influencia romana como una bestia terrible. El final de su influencia será cuando venga el Hijo del Hombre con las nubes del cielo, como está escrito en: Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió a Yahweh, el Elohim de la antigüedad, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, perfección y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Pero los apartados del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la autoridad, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los apartados del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Esto está escrito en el rollo de Daniel, capítulo 7, pasajes 13, 14, 18, 26 y 27. En el rollo del profeta Obadiahu, pasaje 21, leemos lo siguiente. Y subirán libertadores al monte Tzillón, para juzgar al monte de Esau, y el reino será de Yahweh Elohim. Continuaremos en el siguiente video de Esau. En busca del antimesías. Esau. Interpretado por los sabios hebreos del Tanaj. Así que el nombre de Jacob también puede ser entendido como el que vencerá al final y el que suplantará al final. No existe ninguna profecía que hable de la restauración de Edom después de su destrucción en la historia y en los últimos tiempos. Por el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Yahshua, sabemos que Yahweh escogió a Jacob, pues a través de uno de sus hijos, Yahudá, vendría el Mesías. Rollo de Revelaciones, capítulo 19, pasaje 10. Por ello, el enemigo desde el principio de todo, ha tratado de evitar y destruir a los hijos de Israel, este es Jacob. Con el objetivo que no se manifieste el Mesías y el proyecto Emmanuel. Esto fue revelado por el mismo Yahweh, cuando de su espíritu dejó la palabra conocida como primera promesa o protoevangelio, cuando se produjo la caída de Adán, el primer hombre en el Edén. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Rollo de Berechit, capítulo 3, pasaje 15. ¿Cuál será el fin del imperio de Edom? Esau no fue totalmente malo. La Torá revela que después del encuentro con Jacob, no hubo problemas entre los dos, y cuando su padre Yitzhak murió, los dos Ajim lo sepultaron. Rollo de Berechit, capítulo 35, pasaje 29. Esau hizo dos cosas muy positivas, honró a su padre de forma extraordinaria y respetó a su aj, Jacob, y se fue de la tierra de Canaán, porque tenían tantas bestias de cría que no lograban habitar en la misma tierra. Estos dos méritos originaron una gran bendición sobre él y sus descendientes. La genealogía de los descendientes de Esau revela que de él salieron muchos hombres poderosos, fuertes líderes de varios reinos. Pero también revela casos de incesto y pecados de fornicación, lo cual es el resultado del espíritu que hubo entre las dos mujeres de las hijas de Canaán que él había tomado. Ya sabemos que un descendiente de Esau fundó Roma. Por eso tenemos que ver el imperio romano como una extensión de Edom. El libro de Daniel enseña que el imperio romano es el cuarto reino mundial, que va a ejercer su control sobre la tierra y el pueblo yahudí hasta la segunda venida del Mesías. Cuando el Mesías vuelva a venir, el reino sobre el mundo será entregado al pueblo yahudí junto con todos sus aliados. Esto es, aquellos que fueron injertados por haber creído en Yahweh y su Hijo el Mesías. Rollo de Daniel, capítulo 2, pasaje 44. En los tiempos de esos reyes, el Elohim del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, y su reino no será dejado a otro pueblo, sino que quebrantará en pedazos y molerá a polvo todos los otros reinos, pero el mismo permanecerá para siempre. En el mismo rollo de Daniel, capítulo 7, pasaje 27, dice: Entonces el reino, el poder y la grandeza de los reinos bajo todo el cielo serán dados al pueblo apartado del Altísimo.
Su reino es un reino eterno, y todos los poderes le servirán y le obedecerán. Continuaremos en el siguiente video de Esau. En busca del antimesías. Esau. Interpretado por los sabios hebreos del Tanaj. Roma se puede identificar tanto como un poder político y como un poder religioso. Los dos son proféticamente una extensión de Edom. Esto nos enseña que la religión de Roma está conectada con Edom. En el texto del cual nos ocupamos, está escrito en el original hebreo que Esau se fue a Eretz, lo cual se ha traducido como otra tierra. Pero el texto hebreo no dice otra, sino solamente Eretz, que significa tierra, que puede ser entendido como un nombre. Es posible que Esau llamó la tierra nueva donde se fue, Eretz, como un sustituto a la tierra de Canaán que había sido prometida a Jacob y sus descendientes. ¿Será que Esau quería sustituir la promesa de Yahweh a Zoaj, escogido por una tierra diferente? Lo cierto es que el espíritu que sale de Roma enseña similarmente que el pueblo escogido ya no es escogido y que los gentiles, es decir los cristianos, son el pueblo escogido, el nuevo Israel. ¿Será que esta idea empezó con Esau? Al aprender las profecías que hablan del Imperio Romano, tanto político como religioso, o sea el cristianismo, se ve que no hay ningún futuro para ello. El Imperio Romano está destinado a la destrucción. Esto incluye tanto al sistema político, que hoy está dominando la mente de todos los políticos del mundo, como al sistema religioso, que pretende sustituir al único pueblo escogido. Los profetas hebreos nos revelan que no hay futuro para el imperio de Edom. Solo hay profecías de destrucción para el futuro final de Edom. No hay ni una sola profecía que dice que Edom será restaurado y levantado para el mundo venidero, el mundo del imperio del Mesías. Edom está destinado a la total destrucción y desaparición de la tierra. Sin embargo, dentro del sistema religioso edomita romano hay muchas almas redimidas por el Elohim de Israel. Son las almas que han sido alcanzadas por el poder de resurrección del Mesías de Israel. Ellos también tendrán el derecho de heredar el mundo venidero, pero el sistema en el cual ellos todavía están, está destinado a la ruina. No hay futuro para el cristianismo. No encuentro ninguna profecía que lo indique. Los redimidos de entre las naciones no son considerados por el cielo como parte del cristianismo, sino como cortados de su olivo silvestre e injertados en el olivo cultivado, que es el pueblo de Israel. Ver Rollo de Romillá, capítulo 11, y Rollo de Revelaciones, capítulo 5, pasajes 9 y 10. Pero lamentablemente, la gran mayoría de ellos no lo ve, sino que piensa que el cristianismo es el nuevo Israel, y que los cristianos son el pueblo de Elohim, y por eso siguen aferrándose a un sistema que está destinado a desaparecer. El sistema religioso edomita romano es el mismo que la gran ramera que se encuentra en el libro de Revelaciones. Poco antes de la segunda venida del reino del auténtico Mesías, veremos la caída de la gran ramera, también llamada Babilonia. Ese yom no está muy lejos. Yahweh llama a su pueblo a salir del sistema religioso edomita romano, también llamado Babilonia. No puedo hacer otra cosa que repetir el mismo llamado. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Continuaremos en el siguiente video de Esau. En busca del antimesías. Esau. Interpretado por los sabios hebreos del Tanaj. Explicación del investigador Diego Ascunce sobre Edom. Labán, el arameo, o en algunas Biblias el sirio, que es lo mismo. Él trató de destruir a mi padre. Mi padre fue un nómada de Aram, donde Labán el aramí trató de destruir a mi padre. Rollo de Devarim, mal nombrado Deuteronomio, capítulo 26, pasaje 5. ¿Quién fue mi padre? Jacob, él cambió sus jornales 10 veces, le cambió esposas, etc. Labán es el arameo.
Y después el espíritu de Labán es lo que conocemos como Roma, originado por Esau, que es Edom. También debemos acordarnos que los romanos son descendientes de Esau. El carácter de Esau es el de adoración religiosa licenciosa, que es una excesiva sofisticación de las prácticas religiosas salvajes. Esta será una religión de mercadeo, en otras palabras, los sacerdocios serán vendidos, la salvación tendrá una etiqueta de precio, uno puede pagar su camino hacia la vida eterna, todo esto mezclado con la sexualidad permisiva. ¿Suena esto familiar? En la literatura rabínica, Roma es referida por varias designaciones que son Edom, Esau, Amalek, Seir, Tiro, el reino culpable, el gobierno licencioso, el cuarto imperio, y otros epítetos, en su mayoría denigratorios. Es comparado, entre otras cosas, al puerco y al águila. Yismael, Esau, Roma es catolicismo, y sus hijas son el cristianismo, el islam, y todas las religiones hechas por el hombre. Jerusalén de abajo, mesiánicos anti dos casas, todo lo mismo, están caminando con el espíritu de Esau. ¿Por qué? Porque tienen mucho que perder. ¿Por qué los mesiánicos, que están en contra de la reunión de las dos casas de Israel, tienen mucho que perder si las dos casas se reúnen? ¿Por qué? Porque está descrito en el verso 18. Por tanto, tan pronto como las dos casas de Israel, Judá y Efraín, se conviertan en una, de acuerdo a Yehezkel 37, Esau es un tocón, aquellos que aborrecen la reunión de las dos casas están apoyando la agenda de Esau, porque ellos saben que cuando las dos casas se conviertan en una, Esau será un tocón, y no quedará nada, y ellos sufrirán lo mismo que Esau, ellos tienen mucho que perder.